la cuarta versión que traigo de mozzarella al canal. Esta es la insuperable. Empezamos fermentando 1 litro de leche de anacardos que hice con una taza de anacardos, o sea 160 gramos, y 1 litro de agua no clorada, agua mineral. Está tibia, a 35 grados más o menos. Le vamos a echar un poquito de fermento para queso para fermentarla, o también pueden echarle 2 cucharadas de Rejuelac o 1 o 2 capsulitas de probiótico. Entonces con eso vamos a fermentar la leche de anacardos para que genere ácido láctico. Miren lo que le pongo. Sacudimos bien. Y como es un fermento mesofílico, a temperatura ambiente va a fermentar bien, así que 24 horas lo dejamos fermentar. Traten de tener todos los ingredientes preparados y pesados. Acá tenemos sal, nuestra esencia de aceituna, que puede ser reemplazada por 2 cucharadas de aceite de oliva, pero es mejor hacerla así porque queda más rica. Pueden ver cómo hacerla en el queso Biohack, que la hago ahí. Aceite de coco derretido. Acá tenemos nuestra leche de anacardos que ya ha estado fermentada durante varias horas, más o menos ha estado 18 horas en fermentación, lo cual es suficiente. Almidón de maíz ceroso, que yo uso esta marca, 360 gramos voy a usar. Ya me quedé sin, así que justo me quedaron para hacer esta mozzarella. Bueno, es una mozzarella grande también que voy a hacer. Y almidón de maíz modificado, 150 gramos. Esto lo pueden reemplazar por maicena, pero es mucho mejor el almidón de maíz modificado. Yo compro esta marca y el kilo me sale 3,20 €. Y bueno, la verdad que está muy bien, pero bueno, si no pueden conseguir almidón modificado, yo lo compro por internet, le ponen maicena. Y si no pueden conseguir el almidón de maíz ceroso, que le ponen, ya lo saben, almidón de arroz glutinoso. Muy bien, vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Agitamos bien nuestra leche de anacardos fermentada y vamos a poner 3 tazas, o sea 750 mililitros. Ahora le agregamos poco a poco el almidón. Encendemos la batidora. Una vez que termino con el almidón de maíz, le agrego el almidón modificado. Le pueden agregar de a cucharadas, chicos, yo porque soy un poco bastante insufrible. Voy a repasar los costados con una espátula para que no quede nada de almidón dando vueltas por ahí, que no se armen grumos. Ya voy, chicha. La ponemos en mínimo y es el momento de agregarle el resto de los ingredientes. 3 cucharaditas de sal, o sea 15 gramos. Una cucharada de nuestra esencia de olivas o aceite de oliva. Unas gotas de esencia para queso. Esta es la única que encontré, pero hay muchas. Hay varias variedades, son todas sintéticas. Por último le voy a echar los 260 gramos de aceite de coco derretida. Es muy importante que ustedes tengan preparado una cucharada de almidón de cualquiera de los dos. Si es de almidón modificado, mejor. Con 3 o 4 cucharadas de nuestra leche o agua, mejor de la leche que usaron o la base que usaron para el queso. Disolvemos el almidón aquí y esto lo tenemos preparado porque cuando finalice la cocción le vamos a echar de a cucharada y lo seguimos batiendo, y esto va a hacer que el aceite que se vaya separando del queso se vuelva a integrar y nos quede un queso súper suave sin grumos de aceite. Van a ver. Echamos el queso, lo he filtrado porque siempre le queda algún resto de los anacardos, que puede ser ya sea algún granito marrón, ya sea algún granito negro, para que no me quede en el queso. Lo he filtrado con una bolsita de filtrado. Lo vamos a cocinar como cocinamos los otros quesos, a mínimo, y ir revolviendo constantemente, teniendo a mano una mini pimer y una espátula de silicona.
Cuando ustedes vean que ya se empieza a acumular algún grumo debajo, despegamos bien con el batidor de alambre y le damos con la mini pimer. Como verán, ya está bastante espeso. Debe andar en unos 60 grados. Me ayudo con la espátula para ir despegando de abajo si es que queda algo pegado, algún grumo o algo. Obviamente con una Thermomix sería mucho más fácil. Pero no os preocupéis si es que pierde un poco de aceite. Ustedes cocinen. Cuando vean que ya se empieza a acumular aceite, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro preparado de leche y almidón y echamos muy poquito. Apagamos el fuego unos segundos. Echamos otras gotitas. Le echamos unas gotitas acá en el borde. Una vez que hayamos logrado juntar todo el aceite nuevamente, seguimos cocinando a fuego mínimo hasta obtener la textura que deseamos, que ya le voy a mostrar cuál es en nada, porque casi está esto. Muy bien, este es el punto, cuando ustedes tienen una sola masa que se mueve entera sola. Fíjense, ¿ven cómo cae? Si tienen aceite alrededor, lo tienen que eliminar porque después cuando enfríen el queso se le va a quedar duro adentro del queso y es horrible. Entonces, para eliminarlo, ya saben, un poquito de la fécula o el almidón con la leche y rapidito. Apagan el fuego. Este queso ya está, voy a apagar el fuego. Con la espátula voy a levantar los bordes para que no me quede más cocinado de abajo que de arriba. ¿Ven cómo se levanta? Rápidamente la pasamos al molde. Maravilloso. Huele súper bien. ¿Ven cómo se despega toda de la olla? Eso es porque está bien cocinada. Perfecto, vamos a dejarla enfriar 5 minutos antes de ponerle el papel film por encima. Y luego a temperatura ambiente y luego a la nevera durante 48-72 horas. Tiene que quedar bien firme esta mozzarella. 5 minutos después le pongo el film por encima y lo vamos a dejar enfriar hasta que llegue a la temperatura ambiente y luego a la nevera. No hay mejor forma de probar una mozzarella que con una pizza, ¿no es cierto? Esta mozzarella tiene 72 horas en la nevera. Está muy dura. Está suave. Eso me gusta, que no tenga trozos de grasa de coco por ningún lado. Vamos a pesar cuánto tenemos de mozzarella con esta receta. 1 kilo 450, 1 kilo 460. Buena moza. Huele muy bien.
Para mi gusto está demasiado blanca. Tal vez le pondría un poquito de betacaroteno para darle una tonalidad, ya sea más de mozzarella. Pero huele muy bien esta mozzarella. Que sea más cómodo para rallar. ¡Ah, qué orgullo! Amo. I left you this morning, couldn't take anymore. Vamos a probar nuestra mozzarella. La prepizza ya está hecha. Si quieren ver cómo hago mi pizza, en dimensión vegana, pizza de molde estilo Buenos Aires le puse. Ahí explico cómo hago esta masa, cómo la dejo así de bonita. Y todo, por supuesto. I'm begging to stay. Make me happy. Aceitunitas. En el medio, no soy muy de la aceituna del medio. Adobo para pizza. Con un poquito de aceite de oliva. Pinto los bordes para que queden bien crocantes. Al horno. Ya está nuestra pizza. Fuego la pizza. A esta le puse un pedacito de mi queso Roquefort. Oh, pizza con Roquefort. Espero que les haya gustado esta receta. Si te gustó, dale like y compartir. Yo ya tengo dos formas pensadas de cómo superar esta receta. Un poco el color, porque el color quedó un poco ahí demasiado blanco, o un toque transparente cuando derrite. Esto se puede corregir, y las otras no se las voy a decir. Pregunten, comenten. Nos vemos en el próximo video de queso. Estoy haciendo un salami. Salami.